Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja, absorber. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya y mía. Levantarnos para llevar, ni África ni América Latina se suba. Con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en este chat. Supongo que todos conocen a Antonio Lozano. Es escritor, pero escritor de todo tipo de textos, desde textos infantil, juveniles como este, que en teoría es juvenil y didáctico, a teatro, a novela negra, ha hecho un poquito de todo. Si no lo han leído, les recomiendo que lean, por lo menos a mí, entre mis libros favoritos está En el caso Sankara y Donde mueren los ríos. Pero lleva escribiendo mucho tiempo y sigue escribiendo y tiene muchos más proyectos editoriales en cartera. Aparte de eso, es un activista cultural, lleva muchos años dinamizando lo que es Agüimes y el sureste, con el Festival del Sur, con el Festival de Narración Oral, desde la Concejalía de Cultura también del Ayuntamiento de Agüimes. Ahora está un poquito más retirado de estos temas, aunque sigues colaborando con el Festival del Sur y llevando lo que es el Festival de Narración Oral. Y sirviendo, yo creo, de puente humano entre un montón de gente buena en América Latina, en África, en Europa. Nos une a todos, nos da proyectos, historias y nos consigue de alguna manera inspirar con todo su amor por la literatura, por la cultura, por el teatro, las artes escénicas y también por África especialmente. Es una persona que, si lo conocen, sabrán que además es una excelente persona, buenísima gente, y es un gusto estar aquí con él en la que es la tercera presentación, el tercer bolo del libro de Nelson Mandela. Nosotros lo habíamos pensado como una especie de diálogo y también como un espacio para que ustedes puedan participar y puedan preguntarle lo que les interese sobre Mandela y sobre el libro. Tenía unas cuantas preguntitas por aquí. En cualquier momento, si ustedes quieren participar, si quieren intervenir, pues es un sitio abierto y libre. Yo me llamo Ángeles Jurado, soy periodista, como decía Chema. Y la primera pregunta sería, ¿cuáles son tus primeros recuerdos de lo que es Sudáfrica y lo que es Mandela? Porque en las presentaciones que hemos tenido, la verdad es que la media de edad es un poquito como, no, vale, aquí hay gente joven, muy joven, gente que a lo mejor conoce a Mandela, pero muy recientemente, que no ha crecido viendo los informativos lo que pasaba en Sudáfrica, que no ha crecido sabiendo lo que era el apartheid. Y nosotros tenemos una historia distinta, entonces... Bueno, ante todo, muchas gracias por tu cariñosas palabras, Angie, y por acompañarme en esta presentación. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia y al SPAL por invitarme a presentar esta nueva novela en el marco de este festival que lleva por 28, ¿no?, ediciones y que porque tanta admiración, ¿no?, despierta en mí desde los inicios. Y bueno, cuando yo creo que yo vivía en Tánger de toda la infancia, la adolescencia, la primera juventud, hasta que me fui a estudiar a Granada, a la universidad. Y yo creo que fue en la universidad cuando me pude abrir a otras cosas,
un poco al mundo y a las cosas de lo que ocurría, las cosas que ocurrían en el mundo, que bueno, pues en Tánger pues no había acceso a esa información, ¿no? O por lo menos no de la manera que lo había en el ámbito universitario. Así que yo creo que sí, desde los años 70 fue cuando empecé a oír hablar de Mandela y a interesarme por él, por supuesto, y por todo lo que ocurría, y conocer el apartheid y después, por supuesto, ya seguir pues todo lo que ocurrió después, ¿no? La liberación, las negociaciones y el triunfo del Congreso Nacional Africano, realmente. Este libro es un encargo. También me gustaría que explicaras cómo surgió el proyecto y cómo llegaste al proyecto, porque supongo que tus conocimientos de Mandela y de Sudáfrica antes de, bueno, supongo no, seguro, porque te has tenido que documentar, has hecho un trabajo muy importante a la hora de leer, de recopilar información que luego has utilizado. ¿En qué situación llegaste a este proyecto y cómo se te planteó? Sí, bueno, el proyecto, en realidad yo no tenía pensado escribir una novela sobre Nelson Mandela, ¿no? Pero la editorial Anaya, que ya me había publicado anteriormente mi novela Me llamo Suleimán, me llamó y me explicó el proyecto, ¿no? Porque coincide el 2018 con el centenario del nacimiento de Mandela, que nació en 1918, y querían pues un texto que fuera una biografía novelada, no una biografía pura y dura, sino una novela que hablara sobre Mandela y que se podría leer a partir de los 14 años. Y a mí, por supuesto, el proyecto me propusieron encargarme de ese proyecto, y a mí desde el primer momento me pareció fantástico por la admiración que tengo por Mandela, pero también porque para mí era una oportunidad de saber más sobre él, ¿no? Porque esto exige un trabajo de documentación importante que me ha permitido ahondar en el conocimiento no solamente de Nelson Mandela, que también, sino también del apartheid y de la presencia blanca en aquel país, ¿no? Todo el proceso histórico por el que los blancos se instalaron y se quedaron en ese país. Cuando empezaste a trabajar en lo que sería la base de este proyecto, empezaste a documentarte, hay una serie de ideas que luego quedan reflejadas en la novela, que es una biografía novelada, tiene parte de ficción, está basada en hechos reales, pero tiene personajes de ficción que son los que explican un poquito lo que es la figura de Mandela. Las ideas que tú querías transmitir, pensando sobre todo que es una obra con un carácter didáctico importante, una obra de resumen de la personalidad de Mandela y de la historia de Sudáfrica, a la gente nueva, a gente que no ha conocido el apartheid, por suerte, y que ha conocido Mandela muy de refilón, se murió hace además muy poquito. ¿Cuáles son esas ideas que querías pasar? Bueno, fundamentalmente, por supuesto, el personaje, ¿no? El pensamiento y la acción y la vida de Nelson Mandela. Y efectivamente, como bien dice, una de las cosas que me gustó del proyecto fue que yo estaba convencido, y he estado en algunos institutos ayer, antes de ayer, en estos días, y he podido comprobar que efectivamente es así, ¿no? Estaba convencido de que nuestros jóvenes en los institutos habrán oído hablar de Nelson Mandela, les suena el nombre, pero no lo saben situar históricamente, ¿no? Lo tienen como un personaje ligado a algo positivo, pero no saben situarlo ni siquiera en el país, y mucho menos en el apartheid, ¿no? Y entonces a mí me parece fundamental que todos conozcamos, y nuestros jóvenes también, quién era Nelson Mandela, porque es uno de esos grandes personajes que constituyen una guía, un faro, ¿no? Que ilumina
el camino a las personas que quieren transformar para mejor el mundo, y un referente, en definitiva. Entonces me parece muy importante que se pueda leer o que se pueda hablar de él en los institutos. Entonces, la figura humana y la obra de Mandela, y algo también sobre su vida personal, su infancia y tal, por un lado. Por otro lado, el apartheid contra el que luchó, ese sistema político ignominioso, tremendo, terrible, que fue el apartheid, y después también el contexto histórico, ¿por qué en otros países? Porque realmente los blancos llegaron a Sudáfrica como llegaron a otros países africanos, y después llegaron las independencias y los blancos se fueron entre comillas, ¿no? Como decía De Gaulle, nos vamos para quedarnos mejor. Pero se fueron, dejaron en las manos que ellos consideraban más apropiadas, en las manos, pero en manos africanas, ¿no? El poder, pero en manos africanas. Sin embargo, en ese país los blancos se quedaron, hicieron suyo el país, adoptaron la nacionalidad y se quedaron de la... Entonces, ese contexto histórico que es muy interesante y que resumo brevemente, porque por ahí pasan primero los portugueses en el siglo XV, pero pasan sin intención de quedarse, pasan para instalar factorías, para continuar, para poder... factorías que van a servir para su ruta comercial hacia las Indias. En el siglo XVI llegan los ingleses, sustituyen a los portugueses y hacen lo mismo, instalan una serie de factorías para el comercio con las Indias, ¿no? Con la India y con Oriente, vaya. Y después llegan los holandeses, que son los Boers en holandés quiere decir campesino o agricultor, eran agricultores que pertenecían a una empresa, eran empleados de una empresa, y llegan unos cuantos cientos, unos cuantos miles de ellos a trabajar la tierra, y eran la Compañía de las Indias Orientales Unidas, se es considerada como la primera multinacional de la historia, era una empresa muy potente, tenía su propio ejército, tenía incluso su propia moneda, y a esta gente los lleva para ahí, les paga un sueldo y los ponen a trabajar la tierra para después pasar por ahí, recoger el fruto de la tierra, pues como avituallamiento, pero después para comerciar con ello también en la India, ¿no? Y estos Boers, que eran calvinistas fanáticos, eran muy racistas, y además tenían la convicción de que Dios los había llevado a esa tierra para quedarse ahí, para hacerse con ella, pues le plantearon una cosa a la empresa. Dijeron, mira, vamos a ver, que nosotros estamos trabajando la tierra y tenemos nuestro sueldo, pero podríamos ganar más dinero si utilizamos a los negros como esclavos en vez de como empleados. Y además, si nos permiten que vendamos también el excedente que eso va a producir, se lo vendamos a la población local, pues más dinero todavía nos hacemos. Y la compañía dijo que no, que en absoluto ni una cosa ni la otra. Con lo cual, los Boers dicen, bueno, pues nos vamos de la empresa y nos lo montamos por nuestra cuenta. Y se lo montaron por su cuenta. Después los ingleses llegaron a Ciudad del Cabo, prohibieron la esclavitud, le prohibieron a los Boers la esclavitud, y estos emprendieron lo que llaman la Gran Marcha en 1836 y se establecieron más allá, lejos de los ingleses que los estaban molestando con aquello de la esclavitud, y formaron 3 estados libres que son Orange, Transvaal y Natal, ¿no? Y dijeron, bueno, pues nosotros ya no somos holandeses, a partir de ahora nuestra nacionalidad es afrikaners, y ya no hablamos holandés, ahora lo que hablamos es el afrikaans, que es lo mismo, lo llamaron de otra manera para distinguirse de los holandeses. Hasta que en 1860 los ingleses que estaban de paso, descubren que en esas regiones en las que se habían instalado los Boers había unas minas de oro y de diamantes impresionantes.
Y dicen, de aquí no nos vamos ni de coña. Y entonces deciden quedarse también. Pero le imponen las mismas condiciones a los Boers, no esclavitud, etcétera. Eso genera dos guerras, la famosa guerra de los Boers, ¿no? Bueno, total, al final forman un Estado casi independiente de Inglaterra, que es la Unión Sudafricana, y hay un parlamento, hay elecciones en las que no participan los negros, evidentemente, y en 1948 esas elecciones las ganan los holandeses, el Partido Nacionalista, que era un partido de extrema derecha, un partido nazi, y ganan las elecciones e imponen el sistema del apartheid, que en la práctica, en muchos sentidos, ya existía, pero que ahora existe de forma, o desde esa época existe de forma legal y mucho más fuerte, mucho más dura, ¿no? Entonces, bueno, estos son los elementos principales. Y el apartheid, bueno, ya saben lo que era una segregación, una separación absoluta de los negros y los indios, que había muchos indios, y los mestizos de los blancos en todo, ¿no? En la educación, en la sanidad. Los negros vivían en los townships, que eran como Soweto, eran barrios inmensos donde vivían cientos de miles, 1,5 millones de personas según el barrio, en condiciones infames, sin luz, sin agua corriente, sin luz, sin saneamiento, en calles sin asfaltar, los colegios un desastre, los hospitales lo mismo, prohibición absoluta de mantener relaciones sexuales entre blancos y negros, la guagua, cualquier tipo de transporte para blancos y para negros, los bancos en los parques, bancos para blancos, y si un negro se sienta en el banco para blanco, viene el policía y se lo lleva a la cárcel. En fin, ya creo que eso es un tema que conocen y que en cualquier caso está descrito suficientemente en la novela. Yo creo que es una labor muy necesaria esa de recordar lo que fue el apartheid, porque la exposición que tienen aquí ahora, Artivismo, es una exposición que montó una compañera que estuvo de prácticas en Casa África, Estefanía, y es una exposición que se refiere a lo que fue la lucha contra el apartheid desde la cartelería y desde la cultura, desde la música, desde diferentes expresiones culturales. Y en el momento en que estaba en Casa África, llegaban las visitas de estudiantes, de niños de instituto, y obviamente a Nelson Mandela lo liberaron en el 90, lo eligieron presidente en el 94. En teoría no hay apartheid desde hace más de 20 años, entonces hay mucha gente que no sabe lo que es realmente el apartheid, lo que significó y lo que era desayunarse todos los días viendo el informativo con una nueva manifestación, una nueva matanza, o bueno, que estaba muy presente en nuestras vidas, eso, en los 80. Dices no, es una novela con su parte de ficción y además, de momento, no has pisado territorio sudafricano. Y estás hablando, por desgracia, no. Estás hablando de ciudades, de un museo y de una realidad que no conoces personalmente. Sí. ¿Cuál es la parte de ficción en esta historia y cómo te las has apañado para dar una visión lo más exacta posible, o que sientes que es lo más exacta posible de la realidad de la que estás hablando? Bueno, pues documentación, que no es solamente sobre, como decía antes, sobre la historia, sobre Mandela, sobre la apartheid, también sobre la geografía, sobre el clima, sobre las comidas, sobre las costumbres, ¿no? Uh-huh. Para bueno, pues poder ambientar la novela en el marco adecuado. Y después, pues sí, efectivamente es una novela y por lo tanto hay una parte de ficción. Pero quisiera hacer solamente un paréntesis breve, porque antes un compañero estaba hablando de colonización, un proceso histórico en el que seguimos todavía de alguna manera, pero al mismo tiempo que existía el apartheid en Sudáfrica, y siempre se habla del apartheid en Sudáfrica, en las colonias francesas e inglesas también existía la ley del indígena, que era una forma absoluta de apartheid y de esclavitud incluso, en las que los trabajos obligatorios pues estaban obligados los mayores
en fin, los hombres mayores de 17 o 18 años a trabajar gratuitamente para hacer carreteras, para hacer la vía férrea. Murieron miles, decenas de miles de personas en esas condiciones, o sea, no tenían ningún derecho. Es decir, que es una situación que durante la colonización se vivió en todo el país, ¿no? Lo que pasa es que después adoptó esa forma legal y se extendió hasta el 90 en Sudáfrica. Entonces, la parte de, digamos, real de la novela es la que ya he comentado, y la parte de ficción, pues el peso lo llevan fundamentalmente tres personajes, que son Walter, que es un joven de 18 años que es bisnieto de Nelson Mandela. Nelson Mandela tuvo varios bisnietos, pero este de la novela no es uno de ellos, aunque aparece como tal aunque aparezca como tal en la novela. Y es en África, pues tradicionalmente los jóvenes aprenden aprenden sus costumbres, aprenden su cultura a través de las preguntas que le hacen a los mayores, ¿no? Y este chico, pues, por lo que sea, por timidez, por lo que fuera, o por desinterés, no le hizo nunca preguntas a su bisabuelo. Y cuando ya ya muerto, tiene 13 años cuando muere Mandela, y cuando ya ha muerto, al cabo de unos años, se da cuenta de que ha tenido como bisabuelo a uno de los hombres más importantes de la historia del siglo XX, y de los hombres más sabios, y que no lo ha aprovechado, ¿no? No ha perdido la oportunidad de enriquecerse con su conocimiento, y entonces decide ir a Kunu, que es no la ciudad donde nació Mandela, que nació en Veso, pero en una ciudad cercana donde pasó parte de su infancia hasta que murió su padre, que se llama Kunu. Y en Kunu está el segundo personaje de ficción, que es la abuela de este chico. Y también hay un museo, en la realidad hay un museo Mandela, y en ese museo está en la novela el tercer personaje de ficción, que es el guardián el viejo guardián del museo, que se llama Sifo. Y Sifo ha sido un gran amigo de Mandela, ha sido el hombre que mejor ha conocido a Mandela, aún siendo unos 15 años más joven que él, porque siendo joven llegó a Johannesburgo a trabajar en las minas, como hacía la mayoría de la población, se metió en la lucha contra el apartheid, se metió en el CNA, ahí conoció en el Congreso Nacional Africano, ahí conoció a Mandela, pasaron muchos años juntos en la cárcel. Mandela estuvo 27 años en la cárcel, pasó casi 20 años, y al terminar el periodo de la cárcel, al ser liberado, Mandela decide que, bueno, su gran amigo, que era un minero, no va a encontrar trabajo, y lo contrata como jardinero para el Palacio Presidencial. Y ahí sigue su relación con él, diaria, etc. Y cuando Mandela deja el poder en el 99, pues se lo lleva a su casa también como jardinero. Y cuando Mandela decide retirarse a Kunu, pide al museo que lo contrate como guardián. Entonces, esto es ficción, esto es lo que le estoy contando, forma parte de la ficción, de la parte de ficción de la novela, ¿vale? No existió en realidad. Y entonces este joven vuelve a Kunu, va a ver a su abuela, que no ha podido ver porque su padre se lo impedía desde que tenía 7 años, cuando murió la madre, la hija de la abuela, y en contra de la voluntad del padre, tiene que romper la relación con el padre para ir a ver a la abuela, y se encuentra no solamente con la abuela, sino en el museo con el viejo guardián, ¿no? Y bueno, ahí surge una historia que no les voy a contar porque está contada en la novela, pero a través de esa historia, de esa ficción, y se va transmitiendo la información real, la información sobre Mandela, sobre el apartheid, sobre la parte histórica, ¿no? Ese es un poco el tema. Sin haber leído toda tu obra, desgraciadamente, para mí,
En esta obra, por ejemplo, aparece Graça Machel, de la que estuvo hablando Chema. Chema antes, sí. No solo como la mujer, la segunda mujer, no, la tercera mujer de Mandela, sino como una figura con una entidad propia, defensora de los derechos de las mujeres y los niños, primero en Mozambique, después en Sudáfrica. Me llamo Suleimán, que hasta hace muy poquito se podía ver la obra de teatro en el Guiniguada. Pues aparecía Aminata Traoré, altermundista, ministra de Cultura de Mali, exministra, escritora, luchadora también por un mundo mejor, feminista. En tu obra, por lo menos en la que yo conozco, mezclas mucho la realidad y la ficción, y metes a personajes de ficción, o sea, de la realidad en la ficción y viceversa. Yo veo un paralelismo también con tu obra, el caso Sankara. Estás hablando de dos grandes figuras políticas, no solo de África, sino del mundo entero. Estás hablando de dos personas que lucharon contra un sistema injusto que además venía de fuera. Nelson Mandela luchó contra el apartheid, Thomas Sankara luchó contra la France-Afrique, contra el dominio francés en lo que fue África Occidental y particularmente en Burkina Faso. Yo creo que pedirte que elijas, además se ha hecho antes y no, y hay una vinculación muy fuerte tuya con Sankara, porque además participas en el comité Sankara y es una lucha que llevas desde hace mucho tiempo, la difusión de lo que fue la figura de Sankara y de su doctrina y la reivindicación de la justicia para él y para su familia, pero cuando pones estos dos personajes juntos, y los personajes también de la actualidad africana, de la política africana, de la cultura africana que aparecen en tus obras, ¿cuál es la razón que te inspira a hacer esta mezcla? Y esa relación entre Sankara y Mandela, si la hay, entre la apartheid, la France-Afrique, entre estos sistemas políticos y esta realidad en dos países diferentes en África, ¿cómo la vives tú? Bueno, lo de Mandela, lo de Sankara, lo de escribir una novela sobre Sankara tiene un origen totalmente diferente a lo de escribir, y ya he explicado cuál fue el origen de la de Mandela, ¿no? La de Sankara fue porque hace 20 y pico años viajé a Burkina Faso, pues por el placer de conocer y de visitar el país, y ahí oí hablar. De hecho me quedé en casa de un burkinabé y llegamos de madrugada, y por la mañana, pues viendo un poco la casa, había un cuadro en una de las habitaciones con la foto de un militar, y le pregunté a Dama Traoré, que es este amigo en cuya casa me quedé, y que quién era, porque yo nunca había oído hablar de Thomas Sankara. Y me explicó, era un sankarista total, me explicó quién era y lo que hizo, y a mí y después a lo largo del viaje, viajamos por varias ciudades del país, pues iba preguntando siempre, ¿no? Sabes que en África una de las cosas bonitas que tiene es que hablan mucho con la gente, ¿no? Y entonces iba preguntando, iba hablando con la gente, y todo el mundo me añadía datos sobre Sankara y hablaba con un entusiasmo de Sankara impresionante, y hacía unos años que Sankara había sido asesinado. Entonces a mí me interesó tanto que al regresar empecé a buscar información y digo, oye, hay que ver que a mí que me interesaba la política y la política internacional, no haber oído nunca hablar de este personaje con todo lo que ha hecho me sorprendía. Entonces empecé a preguntar, pues por aquí, otros amigos en otros lugares de España, amigos que se interesaran por la política internacional, y nadie sabía nada de Sankara. Entonces tuve que dirigirme a Francia. Entonces, busqué la bibliografía y ahí encontré la biografía de Bruno Jaffray, que compré inmediatamente, y otros libros, uno que es escrito por Valère Sommet, que fue uno de sus ministros, otro escrito por un director general de Medio Ambiente, y después ya me empapé de Sankara y me enamoré de Sankara, me impresionó la obra que había llevado a cabo, y me quedé asombrado sobre todo
de que nadie conociera a Sankara. Era algo rarísimo. Y fue por esa razón por la que decidí escribir un libro para que, bueno, en España hubiera por lo menos algo disponible en español por si a alguien le interesaba el tema, porque no había absolutamente nada, ¿no? Después se han escrito alguna cosa más y tal. Pero Sankara y Mandela son dos grandes dirigentes políticos del siglo XX en África. Son de esos dirigentes que, por desgracia, hay en el mundo, son muy escasos, ¿no? Y que marcan realmente. Lo que pasa es que Sankara, no tardé mucho en darme cuenta de por qué nadie había oído hablar de Sankara. Pues yo lo primero que hice cuando fui a la hemeroteca del País y veo el 15 de octubre, bueno, el 16, porque el asesinato fue el 15, a ver lo que dice el País, el 16 de octubre de 1987. Pues había un recuadrito así de chico que decía que un capitán en un país llamado Burkina Faso había matado a otro. En fin, daba la sensación, tú leías aquello y eran como siempre en África, peleándose por el poder, un capitán mata a otro y se hace con el poder. Punto. Y toda la inmensa obra política de Sankara, que todavía hoy es un referente, y es un referente también para todos esos colectivos civiles, jóvenes, de los que han hablado antes Pepe y Chema, o sea, sigue siendo una figura importantísima, pues nada, lo reducen a eso, y claro, es que lo que ocurre es que a nuestros países, a los países ricos, los países poderosos, no les interesa que cunda la idea de que los africanos son capaces de gestionar sus países por sí mismos. Porque eso justifica después que ellos, hay un conflicto, venga, vamos a ayudarlos con aquí mandamos al ejército, vamos a no sé qué, vamos a no sé cuánto, ¿no? El famoso mito del adulto, del niño adulto, ¿no? Africano. Y entonces no les interesa que haya referente, y por eso ese muro de silencio en torno a la figura de Sankara, que ya les hubiera gustado montar también alrededor de Mandela, pero alrededor de Mandela era imposible. E intentaron los servicios secretos sudafricanos asesinarlo en la cárcel de Robben Island, pero un espía inglés descubrió la trama y la dio a conocer, y eso impidió que lo asesinaran, ¿no? Pero bueno, eran contemporáneos. Sankara era el líder africano que más se mojó contra el apartheid, sin duda, que Mandela y el apartheid estaba siempre presente en su discurso político y en sus reivindicaciones, y como sabes, en una ocasión, en un encuentro con Mitterrand, una visita que hizo a Francia, pues François Mitterrand era el presidente en aquella época, y le echó en público, delante de la tele, una bronca a Mitterrand por haber dejado viajar a Francia a Pierre Botha, el que era entonces presidente de Sudáfrica, ¿no? Cosas que, bueno, no es la primera bronca que le echaba en público, ¿no? Así acabó. Pero bueno, que son dos personajes que están ahí en la cumbre de la historia del África contemporánea, y hay otros también, muchos, pero bueno, estos son dos de ellos. Tú sigues, bueno, hablando de Sankara, lo que estaba pasando en Burkina Faso, la revolución pacífica que se dio en 2014, cómo el asesino de Sankara se va a Costa de Marfil, toda la situación que se da en este momento en Burkina Faso y en Sudáfrica, supongo, después de escribir este libro también. ¿Cómo vives, cómo ves, por ejemplo, la caída de Jacob Zuma ahora, la llegada de Ramaphosa, las críticas que hay entre entre una parte de los sudafricanos negros diciendo que existe esa misma corrupción que había en el sistema anterior, en el sistema nuevo, que solamente unos pocos privilegiados, una élite, vive bien, que realmente no cambiaron tanto las cosas? Con Mandela, ¿cómo
Winnie Mandela acaba de morir hace nada y hay muchos sudafricanos que la reivindican como realmente la figura rebelde y la figura revolucionaria en lo que fue la lucha contra el apartheid en contra de su ex marido. ¿Tú cómo vives todo esto y cómo lo ves? Winnie Mandela, por supuesto, fue una gran luchadora, como lo fue también Nelson Mandela. No se vio envuelta en este caso un caso en el que hubo un asesinato de unos jóvenes del propio Congreso Nacional Africano, al que acusaban de delatores, etcétera, de colaboracionistas, y fue a la cárcel por ello. Pero bueno, al margen de todo esto fue sin duda una gran luchadora. No lo fue menos Nelson Mandela. Sin duda, ¿no? Nelson Mandela fue además el gran líder, el que pudo unir toda el que tuvo la capacidad de seguir luchando desde la cárcel durante 27 años, seguir dirigiendo todo desde la cárcel y seguir transmitiendo al mundo lo que estaba ocurriendo en el país, ¿no? Después llega al poder y los años, ya lo avisó él, nada más llegar al poder. Yo aquí en unos años no voy a poder arreglar nada. Por supuesto, desmontó todo el edificio jurídico del apartheid, que no es poco, ¿no? Y llevó a cabo algunos proyectos contra la pobreza, en favor de la sanidad, de la educación, pero el estado en el que se encontraba el país era para hacer una transformación a largo plazo. Después llega Mbeki, después llega Zuma, y ya con Zuma, con Mbeki empieza la corrupción, con Zuma la corrupción llega a unos límites. Eso ya no tiene nada que ver con Mandela, ¿vale? Eso es no sé lo que va a ocurrir ahora con el nuevo presidente, pero lo que hacen los sucesores de Mandela no es continuar con el proyecto, a pesar de formar parte del mismo partido, el Congreso Nacional Africano, que es el que sigue ganando las elecciones, ¿no?, en la República Sudafricana. Por lo tanto, esto no se le puede, lo que está ocurriendo no se le puede achacar a Mandela, y en la novela hay una discusión entre el joven y el viejo, entre Sifo y Walter, en la que Walter le dice, sí, claro, pero es que, claro, terminaron con el apartheid, pero es que ahora los blancos siguen siendo los ricos, salvo algunos negros y tal, y los negros siguen viviendo la mayoría en unas condiciones infames, etcétera. Y dice, bueno, nosotros hicimos nuestro trabajo, que era el de acabar con el apartheid. Ahora son ustedes los que tienen que seguir el trabajo y transformar el país, ¿no? Y yo creo que efectivamente es así, son las generaciones actuales las que tienen que tomar el relevo y seguir con la obra de Mandela, porque lo que hay después en los gobiernos de Mbeki y de Zuma sobre todo, pues no es el legado de Mandela.